Construyó un imperio tecnológico valorado en millones, pero solo fue necesaria una mirada a una niña con un vestido blanco para destrozar todo lo que creía saber sobre su pasado. Madrid, 2017. La ciudad bullía con calor y ambición, un constante murmullo de movimiento y ruido que reflejaba el ritmo de la vida de Matthew Carter. A los 33 años, tenía todo lo que la mayoría de la gente soñaba: riqueza, estatus, influencia. Como director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país, vivía en un ático con vistas al horizonte de la ciudad, viajaba en jets privados y era noticia simplemente por entrar en una habitación. En la superficie, la vida de Matthew brillaba, pero bajo el brillo, algo crucial se había erosionado. Regresó a casa tarde de nuevo esa noche, pasada la medianoche. Su corbata colgaba suelta, su voz ronca por reuniones consecutivas y llamadas a inversores. El apartamento estaba en silencio, tenuemente iluminado, inusualmente ordenado. No había juguetes esparcidos por el suelo. No había risas suaves ni gorgoteos de bebé procedentes de la guardería. Una sensación de hundimiento le roía el pecho mientras caminaba por los pasillos silenciosos. Cuando entró al dormitorio, los cajones estaban abiertos. El armario, medio vacío. Su lado de la cama, intacto. En la mesita de noche, vio una nota escrita a mano, doblada por la mitad. Sabía lo que era incluso antes de cogerla. No puedo más, comenzaba. La letra de Haley seguía siendo tan pulcra y deliberada como la recordaba de la universidad. Se había llevado a Sophie, su hija de 1 año, y se había marchado. No hubo drama, ni escena. Solo la limpia finalidad de la ausencia. No se había llevado mucho, solo lo que importaba. Pañales, ropa, fórmula, algunos juguetes. El resto permanecía, como un museo de una vida que solía estar completa. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, sosteniendo la nota en una mano y el teléfono en la otra. No llamó. Todavía no. Una parte de él había sabido que esto llegaría. Al principio, Haley lo había intentado. Dios, lo había intentado. Lo esperaba hasta tarde. Llevaba a Sophie a su oficina durante las pausas del almuerzo. Pedía solo un fin de semana sin su portátil. Y él había prometido. Prometido después de la siguiente presentación. Después del siguiente lanzamiento de producto. Después de la siguiente ronda de financiación. Pero el siguiente nunca llegó. Y ahora, tampoco ellas. Fuera de la ventana, la ciudad se extendía interminablemente. Millones de luces. Millones de historias. Su éxito lo había convertido en un gigante entre los hombres, pero en ese momento se sentía increíblemente pequeño. Había escalado hasta la cima de una torre, solo para darse cuenta de que estaba construida sobre arena. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando un par de pequeños calcetines rosas que seguían en el suelo. De Sophie. Sus piececitos se los habían quitado una noche mientras Haley la acunaba para dormir a su lado. No se había dado cuenta entonces. Se dio cuenta ahora. Barcelona, 2024. El restaurante era uno de esos lugares modernos en la azotea con paredes de cristal, jazz ambiental, sonando bajo, y el tipo de servicio que te hacía sentir importante solo por sentarte. Matthew Carter no se reunía con nadie especial esa noche. No románticamente, al menos. Era una cena de negocios, otra en una larga cadena de negociaciones, con una startup que planeaba adquirir.
Había llegado temprano, como siempre, prefiriendo escanear la sala, controlar el ambiente y concentrarse en sus pensamientos antes de que comenzara la actuación. Se sentó junto a la ventana, observando la ciudad resplandecer bajo un cielo vespertino pálido. El camarero le trajo un bourbon, solo. Le dio las gracias y echó un breve vistazo al menú, aunque rara vez cambiaba lo que pedía. Cuando volvió a levantar la vista, algo se movió en su periferia. Una niña, quizás de 6 o 7 años, saltando ligeramente entre las mesas, con sus rizos rubios rebotando con cada paso. Llevaba un vestido blanco, del tipo con encaje delicado y pequeños lazos de satén. No era ruidosa ni molesta, solo curiosa, moviéndose por el espacio como si fuera suyo. La copa de Matthew se detuvo a medio camino de sus labios. Su corazón, de la nada, dio un vuelco, fuerte. La niña se giró hacia él. Sus ojos, azul cristalino, se cruzaron con los suyos por el momento más breve. Se quedó paralizado, no solo porque era hermosa de esa manera infantil y sin esfuerzo, sino porque se parecía a él. No, más que eso. Se parecía a Sophie. Su cuerpo permaneció perfectamente quieto, pero por dentro, algo estalló. No había visto a su hija desde que tenía 1 año. No tenía fotos actualizadas, ni pistas en redes sociales, ni fotos escolares guardadas en carteras o pegadas en una nevera. Nada. Pero allí, frente a él, estaba una niña que tenía sus ojos, sus pómulos, incluso una cierta actitud desafiante en su postura, que se sentía arraigada. No tenía sentido, pero al mismo tiempo tenía un sentido perfecto. El momento se alargó. Se hizo demasiado. La niña se dio la vuelta, corriendo de regreso hacia el otro lado del restaurante, donde una mujer estaba sentada cerca de la ventana, bebiendo de una copa de vino, con la espalda parcialmente girada hacia él. Matthew se puso de pie sin pensarlo, como si sus piernas hubieran decidido antes de que su cerebro reaccionara. Mientras caminaba hacia la mesa, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Los años desaparecieron, el ruido del restaurante se desvaneció. Y entonces, ella se giró. Hayley. Se veía diferente, mayor de la manera en que solo el peso emocional puede moldear a una persona. Su cabello era más corto ahora, más práctico, rizado en los bordes. Sus rasgos eran los mismos, definidos, elegantes, inconfundiblemente ella, pero sus ojos eran más fríos, cautelosos. Ella lo vio, y su rostro no se desmoronó, no se suavizó, se tensó, pero no desvió la mirada. Matthew, dijo, solo su nombre. No había sorpresa en su voz, pero tampoco calidez. Era un reconocimiento, una colisión. Dirigió una mirada rápida a la niña que ahora estaba de pie junto a la silla de su madre, agarrándose al borde de la mesa, todavía observándolo con esa misma curiosa intensidad. No podía respirar. «Esa es ella», susurró, sin saber si estaba preguntando o afirmando. Hayley no se movió. «Sí», dijo en voz baja. «Es Sophie». No se sentó de inmediato. Simplemente se quedó allí por un momento, mirando fijamente a Hayley, luego a la niña a su lado, con el peso de 6 años perdidos, presionando como una lenta avalancha. Sophie ladeó ligeramente la cabeza, tratando de ubicarlo, de la manera en que lo hacen los niños cuando perciben familiaridad sin tener memoria. Hayley finalmente asintió hacia la silla vacía frente a ella. Matthew se dejó caer en ella lentamente, sintiendo que el aire a su alrededor se había vuelto más pesado,
más denso, como si cada palabra que pudiera decirse requiriera esfuerzo solo para abrirse paso. Ella no le ofreció una sonrisa. No preguntó cómo le había ido. Solo lo observó con una tensión silenciosa en sus hombros, con los brazos cruzados protectoramente alrededor de sí misma. Sophie se inclinó hacia un lado de ella, susurrando algo demasiado bajo para que él lo oyera. Hayley inclinó la cabeza y respondió con suavidad, apartando los rizos de la niña de su frente. El gesto fue tan natural, tan maternal, que hirió a Matthew en un lugar que ni siquiera se dio cuenta de que aún sangraba. «No me esperaba esto», dijo por fin, sin estar realmente seguro de lo que quería decir con ello. No había esperado volver a verlas, y ciertamente no así. No había esperado que su corazón recordara tan rápido cómo se sentía formar parte de algo más que solo trabajo y rutina. «Yo tampoco», respondió Hayley. Su voz era baja, firme. «No solemos venir aquí. Fue idea de una amiga. Cena de cumpleaños». «Es preciosa», dijo, mirando de nuevo a Sophie. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los suyos, y esta vez no se apartaron. Lo estaba estudiando con atención, como si estuviera catalogando la forma de su rostro, el sonido de su voz. «Lo es», asintió Hayley, «y lista, y testaruda». Su mirada volvió a él, como alguien que solía conocer. Él asintió, tragando con dificultad. «No supe cómo encontrarte. Realmente no lo intentaste», dijo, y aunque su voz era tranquila, la herida bajo las palabras era evidente. «Tenías tu mundo. Nos dejaste ir». Quiso discutir. Quiso explicar que había contratado a un investigador privado, que había buscado registros judiciales, direcciones antiguas, cualquier cosa que pudiera encontrar después de los meses iniciales de silencio. Pero para entonces, Hayley ya se había marchado, sin dejar rastro, y había dejado que el peso de su culpa y su vergüenza lo anclaran a la inacción. En lugar de perseguirlas, se hundió más profundamente en su trabajo, en reuniones de la junta directiva e informes trimestrales, en asociaciones y precios de acciones, diciéndose a sí mismo que quizás ella había tenido razón al irse. «Tienes razón», dijo. «No lo intenté lo suficiente». Esa admisión pareció sorprenderla. Su postura se suavizó un poco, solo una fracción. Sophie, todavía escuchando, comenzó a dibujar patrones invisibles en la mesa con el dedo. «¿Sabe quién soy?», preguntó. Hayley negó con la cabeza. «No creí que fuera justo contarle una historia sin final». «Quiero conocerla», dijo, las palabras saliendo como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. «No sé cómo, o cómo se vería eso, pero quiero intentarlo». «Ella no es un proyecto, Matthew», dijo Hayley. «No puedes simplemente insertarte ahora que es conveniente». «Lo sé», dijo rápidamente. «No estoy pidiendo nada. Yo solo la vi y lo supe. Fue como ser alcanzado por un rayo. No pude irme». El silencio permaneció entre ellos. Fuera de las ventanas, las luces de la ciudad brillaban, pero dentro, la mesa tenía su propia gravedad, su propio universo de cosas tácitas. Finalmente, Hayley miró a Sophie y luego de nuevo a él. «Puedes cenar con nosotras esta noche», dijo con cautela. «Podemos hablar. Puedes hablar con ella. Nada más por ahora». Él asintió, y algo en su pecho se alivió, solo ligeramente. «Es todo lo que pido». Se sentaron en un silencio incómodo por un rato. Sophie recogió su servilleta y la dobló en un triángulo. Luego intentó equilibrarla sobre su vaso de agua.
Matthew la observó, fascinado por los movimientos más pequeños, la forma en que mordía el interior de su mejilla cuando se concentraba, la inclinación de sus cejas, el ritmo de su habla cuando finalmente le preguntó si le gustaban los gatos. Y él respondió. Hablaron de animales, luego de libros, y lentamente el hielo comenzó a resquebrajarse, centímetro a centímetro. Hailey mayormente escuchaba. Observaba el intercambio como alguien de pie sobre un lago helado, insegura de si la superficie aguantaría o cedería. Pero Matthew no presionó. Hizo preguntas sencillas. Se rió suavemente con las historias de Sophie. Olvidó, por un momento, que se suponía que debía ser cauteloso. Simplemente se permitió sentir. Mientras el camarero retiraba sus platos y traía el postre, Sophie lo miró de nuevo, con sus ojos todavía increíblemente azules. «Hablas como yo», dijo, «y tus ojos son como los míos». Él sonrió, atrapado en algún lugar entre la alegría y la angustia. «Creo que tenemos mucho en común». La expresión de Hailey cambió, no drásticamente, pero lo suficiente. Su guardia no se bajó completamente, pero por primera vez desde que se sentó, lo miró no como a un extraño, no como a alguien de una vida que dejó atrás, sino como a alguien que aún podría importar. Durante las siguientes semanas, Matthew vio a Sophie varias veces. Al principio, siempre fue en lugares públicos, terreno neutral, como lo llamaba Hailey. Un museo aquí, una cafetería-librería allá, una tarde en el parque. Hailey siempre estaba cerca, observando en silencio, a veces sentada en un banco con un café, fingiendo leer, pero su atención estaba claramente fija en ellos. No le resultaba fácil soltar, incluso solo por unos pocos metros, y Matthew lo entendió. Aún no se había ganado la confianza, apenas estaba comenzando a arañar la superficie de lo que podría significar ser padre de una niña a la que no había abrazado en 6 años. Sophie, por su parte, estaba cautelosamente abierta. Era curiosa pero no ingenua. No lo llamaba papá, lo llamaba Matthew. Nunca la corrigió. En su lugar, siguió su iniciativa, permitiendo que ella guiara qué tan cerca podía acercarse. A veces ella buscaba su mano cuando cruzaban una calle, y esos segundos fugaces vivirían en su mente mucho después de que terminara el día. Otras veces se retraía en sí misma, enmudeciendo, refugiándose en un libro o girando la cara hacia la ventanilla del coche cuando él intentaba entablar conversación. Intentó no tomárselo como algo personal, pero por supuesto que lo hizo. Cada silencio de ella se sentía como un juicio sobre los años en los que no había estado allí. Una tarde lluviosa, se sentaron en una biblioteca, escondidos en el rincón de lectura infantil. Sophie había elegido una pila de libros ilustrados que, según ella, eran demasiado fáciles, pero aún así divertidos, y le hizo leerlos en voz alta. Corregía sus voces, le decía qué personajes debían sonar graciosos y cuáles eran serios. Él escuchó atentamente, se ajustó, y vio una chispa de aprobación en su expresión. En un momento, se rió tan fuerte ante una rana con tutú que tuvo que apoyarse en su hombro para no caerse del banco. Él no se movió. Apenas respiró. Era la primera vez que lo tocaba sin pensar. Más tarde ese día, mientras Hailey estaba a unos metros hablando con una amiga con la que se habían topado en la acera, Sophie y Matthew se sentaron en el borde de una fuente. Ella balanceó sus pies sobre el borde, observando cómo el agua ondulaba. «¿Por qué no estuviste allí?», preguntó de repente,
su voz pequeña pero directa. Cuando era pequeña, cuando tosía todo el tiempo, mamá dijo que solía toser mucho. La pregunta lo atravesó con tanta agudeza que olvidó cómo responder. Su boca se abrió, pero no salió nada. La miró, tan tranquila, tan directa, y se dio cuenta de que no tenía excusa que tuviera sentido para una niña. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que te enterraste en el trabajo porque era más fácil que enfrentar tus fracasos? ¿Que dejaste pasar el tiempo porque pensaste que ya era demasiado tarde? Cometí errores, dijo finalmente. Muy grandes. Pensé que estaba haciendo lo correcto trabajando mucho, intentando construir algo importante. Pero olvidé lo más importante del mundo. Te olvidé. Ella no dijo nada al principio. Miró el agua, golpeando suavemente sus zapatos contra la piedra. Mamá no olvida cosas así, dijo después de un rato. No, respondió. Ella no lo hace. Ella es mejor persona de lo que yo era. Sophie lo miró de reojo. Luego volvió a desviar la mirada. Estás intentándolo ahora. Lo estoy, dijo, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Y voy a seguir intentándolo, pase lo que pase. Eso pareció satisfacerla, al menos por el momento. Ella asintió ligeramente. Luego se deslizó fuera del borde de la fuente y comenzó a caminar hacia Hailey sin decir otra palabra. Él la vio irse, con el corazón doliendo por el peso de lo que se había perdido, y con la frágil esperanza de lo que aún podría salvarse. Más tarde esa noche, Hailey le envió una foto. Sophie se había quedado dormida en el sofá, agarrando una pequeña rana de peluche que habían elegido juntos en la librería ese mismo día. El mensaje era corto. Sonrió mientras dormía. Él se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. No respondió. No había nada que pudiera escribir que dijera más de lo que sentía en ese momento. Ella había sonreído, y quizás, solo quizás, él estaba empezando a ganárselo. Una fría mañana de principios de febrero, el cielo sobre Barcelona se veía bajo y gris, y la ciudad se movía un poco más lenta de lo habitual, bajo un manto de niebla. Matthew acababa de salir de una reunión de la junta directiva cuando vio la llamada perdida de Hailey. Ella nunca lo llamaba durante las horas de trabajo, a menos que tuviera algo que ver con Sophie. Su pecho se apretó ligeramente mientras devolvía la llamada, ya preparándose para malas noticias. Pero cuando ella contestó, su voz no era de pánico. Era resuelta, tranquila de esa manera que indicaba que ya había tomado una decisión antes de descolgar el teléfono. Recibí una oferta de trabajo, dijo sin preámbulos. En Sevilla. Es un puesto de directora creativa. Buena compañía, grandes beneficios, mejor horario. Sería estúpido no aceptarlo. Él estaba de pie en la terraza de la azotea de su edificio, con el viento tirando de su abrigo. Tardó un segundo en asimilar las palabras, y luego otro segundo en que vinieran las implicaciones. ¿Cuándo te irías?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta llegaría demasiado pronto. A finales de mes, respondió. Me quieren allí para marzo. Necesitaría tiempo para instalarme, inscribir a Sophie en la escuela. Todo iría rápido. Cerró los ojos, agarrando el teléfono con más fuerza. ¿Y planeas llevártela contigo? Es mi hija, Matthew, dijo Hailey suavemente, pero sin disculparse. Por supuesto que me la llevo. Ella también es mía, dijo. No había ira en su voz, solo una silenciosa desesperación que comenzaba a filtrarse por las grietas. No puedes simplemente llevártela al otro lado del país. No puedes llevarla tan lejos. No ahora. Tuviste 6 años, dijo Hailey.
6 años para llamar, para escribir, para encontrarnos. Regresaste a su vida hace 2 meses. No pretendas que eso te da derechos que no tienes. Él no respondió de inmediato. Miró fijamente la ciudad, apenas viéndola. El tráfico se movía como rollos de cine mudo, muy por debajo de él. Vidas que se cruzaban, que se separaban. En algún lugar de allí abajo, Sophie estaba en la escuela, riendo o leyendo, o quizás pintando, sin ser consciente de que las personas que más la querían estaban al borde de partir su vida en 2. No puedo volver a perderla, dijo finalmente, y su voz se quebró lo suficiente para que ella oyera algo real detrás de ella. Hayley suspiró. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que diga no a un trabajo que por fin podría darnos estabilidad? ¿Que podría darle a Sophie más tiempo conmigo, mejores oportunidades, mejores escuelas? Quiero ser parte de su vida. No en vacaciones, no en visitas de fin de semana, sino todos los días. Sé que no me gané eso antes, pero estoy intentándolo ahora. No la castigues por mis fracasos. Ella se quedó en silencio por un momento, y en ese silencio, él escuchó el peso de su propio agotamiento. Ella no quería pelear. No quería otra batalla. Ya había librado demasiadas, y sin embargo, estaban aquí de nuevo. No quiero que esto se convierta en una guerra por la custodia, dijo, casi más para sí misma que para él. Entonces no la hagamos, dijo. Hagamos esto bien. Pero ¿qué era lo correcto? Para ella, para Sophie, para él. Las líneas se difuminaron. Una semana después, solicitó la custodia compartida. El proceso legal fue rápido y afilado, como el corte de una hoja fría. Los abogados expusieron sus historias como piezas de ajedrez. Su ausencia, su riqueza, la estabilidad de ella, su esfuerzo, los sacrificios de ella. Todo fue pesado, medido, documentado. Se reunieron en mediación más de una vez, y cada vez terminó en fríos enfrentamientos. Matthew se mantuvo tranquilo por fuera, pero por dentro, cada momento se sentía como una cuenta regresiva hacia perder a su hija de nuevo. Hayley, aunque claramente abrumada, se mantuvo firme. No gritó. No lanzó acusaciones. Simplemente presentó la verdad. Había criado a Sophie sola. Había sido madre y padre. La había abrazado durante enfermedades, proyectos escolares y pesadillas. Y ahora, justo cuando las cosas por fin se estaban equilibrando, Matthew quería reescribir las reglas. Pero algo cambió durante una de sus últimas sesiones. La jueza, cansada del toma y daca formal, solicitó hablar con Sophie en privado. Ambos padres estaban nerviosos, pero accedieron. Sophie se sentó en una habitación tranquila con especialistas infantiles y la jueza. Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos, sus respuestas fueron sencillas, pero claras. «Quiero a mi mamá», dijo. «Ella me cuida. Ella sabe mis canciones de cuna». «¿Y tu padre?», preguntó la jueza. Sophie dudó. «Está aprendiendo», dijo. «Pero lo intenta. Creo que quiere conocerme mejor». La jueza preguntó dónde le gustaría vivir. «Quiero estar con mi mamá», dijo. «Pero también quiero ver a Matthew. Quiero a los dos». Fue esa última frase la que lo cambió todo. Más tarde esa noche, cuando el tribunal falló a favor de un acuerdo de custodia compartida, con Sophie quedándose con Hayley durante el año escolar, pero pasando cada festivo, cada verano y los fines de semana largos con Matthew, él no sintió que hubiera ganado. No se sintió como una victoria. Se sintió como equilibrio. Y eso, por primera vez en su vida, fue suficiente. La mañana de la audiencia,
llegó con una quietud inquietante. Las calles de Barcelona estaban inusualmente tranquilas, envueltas en un manto de niebla matinal que se aferraba a las aceras y silenciaba el ruido habitual de la ciudad. Matthew se despertó antes del amanecer, mucho antes de su alarma, y se sentó en el borde de su cama, en la penumbra. No había dormido más de 1 hora, quizás 2. Su mente había estado inquieta, dando vueltas a un único pensamiento. ¿Y si hoy terminaba con Sophie saliendo de su vida de nuevo? Se vistió despacio, deliberadamente, eligiendo un traje azul marino, no demasiado elegante, no demasiado casual, y una corbata sencilla. No quería parecer un director ejecutivo hoy. Quería parecer un padre, un hombre que había cometido errores pero estaba intentando enmendarlos. Al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. Las líneas definidas de su rostro eran familiares, pero ahora había algo diferente en sus ojos, algo más pesado y con más fundamento. En el juzgado, la sala de espera era más fría de lo necesario, y la iluminación fluorescente hacía que todo se sintiera clínico y distante. Hayley estaba sentada en un extremo de la fila de sillas de plástico, su abogada a su lado, hojeando papeleo. Llevaba un sencillo vestido gris y se había recogido el pelo en un moño bajo. Su postura era rígida, pero sus ojos delataban sus nervios. Cuando Matthew entró, ella levantó la vista, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Él le dio un pequeño asentimiento. Ella no se lo devolvió, pero tampoco desvió la mirada. Sus abogados hablaban en voz baja, negociando detalles de último momento y aclarando pasos procesales. Matthew no estaba escuchando. Sus ojos seguían desviándose hacia la puerta por donde entraría Sophie. Habían acordado que ella hablaría con la jueza a solas, acompañada solo por una especialista infantil designada por el tribunal. Era lo habitual en casos como este. Aún así, la idea de ella sentada sola en una habitación, respondiendo preguntas sobre a quién quería más, lo desgarraba de maneras que no podía expresar. Cuando ella finalmente entró, él se puso de pie por instinto. Llevaba un vestido azul marino, con pequeñas estrellas bordadas en el cuello, y sostenía sus pequeñas manos firmemente frente a ella. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo, y se veía a la vez mayor y más frágil de lo que él recordaba. Lo miró a él rápidamente, luego a Hayley, luego a sus zapatos. El oficial de la corte la condujo a través de una puerta lateral, y luego ella se fue. La hora siguiente pasó como un lento sangrado. Nadie habló mucho. Páginas crujieron. Bolígrafos hicieron clic. Cada segundo se alargó. Luego, por fin, la jueza reapareció y pidió a ambas partes que regresaran a la sala del tribunal. La jueza, una mujer tranquila de unos 60 años, con un rostro surcado por años de decisiones tanto dolorosas como necesarias, comenzó a hablar sin preámbulos. Revisó los hechos, resumió los argumentos y reconoció el peso emocional del caso. Su voz era mesurada, casi distante, pero luego se detuvo y miró directamente a Matthew y Hayley. «Este no es un caso sobre padres no aptos», dijo. «Este es un caso sobre el momento oportuno, sobre la presencia y sobre la difícil tarea de equilibrar la historia con la esperanza». Luego leyó de sus notas. Cuando se le preguntó con quién quiere vivir, Sophie dijo: «Quiero estar con mi mamá, pero también quiero ver a Matthew. Quiero a los dos». Las palabras cayeron como una tormenta silenciosa. Matthew miró hacia abajo.
Su mandíbula se apretó involuntariamente, no por frustración, sino por algo más frágil. Alivio y dolor entrelazados. A continuación, llegó el fallo. Residencia principal con Haley en Sevilla, con visitas programadas y protegidas para Matthew, incluyendo días festivos importantes, vacaciones escolares y veranos alternos. Llamadas virtuales semanales. Visitas presenciales mensuales cuando fuera posible. Un coordinador de crianza ayudaría a mediar la transición. Haley estaba quieta, indescifrable. Matthew tampoco se movió, temeroso de que cualquier movimiento pudiera fracturar la delicada calma de la sala. La jueza cerró la sesión con un recordatorio final. Esta niña no es un premio a ganar. Ella es una persona, y los necesitará a ambos, de diferentes maneras, para transitar esto con ella. Fuera de la sala, el aire era más fresco. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Mientras salían, Matthew alcanzó a Haley. Dijo que nos quería a los dos, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Haley miró por encima, su voz suave. Lo hizo. Se quedaron allí por un momento, ya no como oponentes, sino solo dos personas tratando de navegar las secuelas de una vida que una vez compartieron, ahora dividida y cosida de nuevo en una forma diferente. Gracias, dijo finalmente, por no presionarla. Haley asintió. Solo, no la decepciones de nuevo. No lo haré, prometió. Y esta vez no fue una actuación o un plan. Fue una promesa, una hecha no a un tribunal, no a Haley, sino a una niña pequeña con patrones de estrellas en su vestido, que se había parado frente a una jueza y había pedido algo que ninguno de los padres se había atrevido a esperar. Una familia, no perfecta, pero posible. El primer día real del nuevo acuerdo se sintió extraño, casi surrealista. Matthew se paró frente a la modesta casa de un piso a la que acababa de mudarse en los tranquilos suburbios a las afueras de Sevilla. El patio era más pequeño que cualquier cosa que hubiera poseído antes. Los escalones delanteros estaban astillados, el buzón ligeramente torcido. Pero lo había elegido a propósito. Estaba a solo 5 minutos de la nueva escuela de Sophie y a 2 cuadras de la biblioteca local. Había un parque al final de la calle y un pequeño lago cerca con botes de pedales y muelles de pesca. Era un lugar construido para la vida real, no para comunicados de prensa y reuniones pulidas. Por primera vez en años, no le importó que no hubiera ascensor ni portero, ni una vista panorámica impresionante. Todo lo que le importaba era lo que sucedería dentro de esas paredes. Pasó los primeros días arreglando el lugar con una especie de cuidado obsesivo. Compró muebles que no coincidían con nada de su ático en Barcelona. Suaves sofás beige, una mesa de comedor de madera, con un par de manchas de pintura ya en ella, estanterías que construyó él mismo, torpemente, pero con orgullo. Convirtió uno de los dormitorios en un espacio para Sophie, decorándolo con la ayuda de una lista escrita a mano que ella le había enviado por correo. Estrellas que brillan en la oscuridad para el techo, puffs, un juego de sábanas con tema de rana y estanterías para todas sus cosas importantes. Colgó sus dibujos en la pared, incluso antes de que ella oficialmente trajera algo. La primera vez que Sophie cruzó la puerta, con su mochila rebotando, se detuvo en el pasillo y lo asimiló todo como si estuviera entrando en un mundo diferente. No corrió hacia él, ni lloró, ni dijo nada dramático. Solo miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos, y finalmente dijo:
¿De verdad hiciste todo esto? Lo hice, dijo, sonriendo nerviosamente. Para ti. Ella asintió y se dirigió a su habitación, sin necesitar una invitación. Más tarde esa noche, mientras comían pasta y pan de ajo que él casi había quemado, ella lo dijo de nuevo, más suavemente, como si finalmente se hubiera asimilado. ¿De verdad hiciste todo esto? Sus días lentamente comenzaron a tomar forma, como arcilla siendo moldeada por manos inciertas. Matthew la llevaba a la escuela cada 2 semanas, recogiéndola con bocadillos en el asiento del pasajero. Intentaron construir rutinas, incluso si al principio eran torpes. El martes era noche de cine. Las mañanas de domingo eran para tortitas, incluso cuando salían grumosas. La ayudó con los deberes, leyó con ella por las tardes e intentó no llorar cuando ella pidió solo un capítulo más, como si fuera algo que ella había hecho con él 1000 veces antes, a pesar de que esto aún era nuevo. No siempre fue fácil. A veces ella se retraía sin razón que él pudiera entender. A veces se quedaba callada durante la cena y no hablaba mucho hasta la hora de acostarse. Y a veces mencionaba un recuerdo, como la vez que ella y Hailey construyeron un castillo de cartón en su antiguo apartamento. Y a él se le recordaba de nuevo cuántos momentos se había perdido, cuántos años no podía recuperar. Un sábado, se sentaron en el borde del muelle junto al lago, con los pies colgando sobre el agua. Era tarde. El sol comenzaba a deslizarse detrás de los árboles, y Sophie tarareaba una melodía de un dibujo animado que le gustaba. ¿Alguna vez piensas en cuando eras pequeña?, preguntó. Ella se encogió de hombros. A veces, mami me cuenta historias sobre cuando yo era un bebé. Él miró el lago. Desearía haber podido ver más de esos años. Pienso mucho en ellos. Sophie no dijo nada por un momento. Luego se apoyó un poco en su brazo. No lo suficiente como para llamarlo abrazo, pero más que un movimiento casual. «Estás aquí ahora», dijo. «Eso es lo que importa, ¿verdad?» Él la miró y sonrió. No fue un gran momento, no una escena para una película, pero era real. Fue lento y tranquilo y verdadero. Más tarde esa semana, Hailey se pasó para dejar un formulario escolar que necesitaba ambas firmas. Ella entró justo el tiempo suficiente para ver la sala de estar, la forma en que los zapatos de Sophie estaban junto a la puerta, un puzzle a medio terminar en la mesa de centro, un vaso de zumo de naranja todavía en la encimera de la cocina. «Has hecho que se sienta como un hogar», dijo, casi sorprendida. «Lo estoy intentando», dijo. Ella asintió, demorándose en el umbral antes de irse. Por un momento, pareció que quería decir algo más, pero en su lugar, le dio una pequeña sonrisa cansada y se giró para marcharse. A medida que pasaban las semanas, la vida de Matthew comenzó a aquietarse de una manera que nunca antes lo había hecho. Se apartó de las operaciones diarias de su empresa, cediendo las riendas a alguien en quien confiaba. Sus días ya no se dividían en reuniones y actualizaciones de acciones, sino en recogidas escolares, pruebas de matemáticas y notas en la fiambrera. Era desconocido, incómodo y completamente transformador. Cada tarde, cuando Sophie se acurrucaba en su cama y preguntaba, «¿Te quedas mañana también?», y él podía decir, «Sí», con absoluta certeza, sentía que algo dentro de él se cosía de nuevo. Ya no estaba reconstruyendo el pasado, estaba construyendo algo nuevo, algo sólido, algo que pudiera durar. La mañana de la obra escolar fue brillante
e inusualmente cálida para principios de primavera. Los árboles que bordeaban la calle frente a la escuela primaria estaban justo comenzando a florecer, proyectando sombras suaves en la acera, mientras padres y niños se apresuraban hacia la entrada con ramos, cámaras y programas doblados aferrados en sus manos. Matthew estaba cerca de la parte trasera del auditorio, con un pequeño ramo de margaritas amarillas en una mano y su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como no lo había sentido desde su primer evento de oratoria años atrás. Pero esto era diferente. Esto no se trataba de accionistas o titulares. Esto se trataba de Sophie. La vio detrás del telón unos minutos antes de que comenzara el espectáculo. Estaba disfrazada, con una túnica blanca con alas plateadas y un simple halo hecho de alambre y oropel. Sus rizos rubios enmarcaban su rostro, y sus ojos azules escanearon la multitud hasta que se posaron en él. No saludó, pero sonrió. Y esa única mirada tenía más poder que cualquier cosa que él hubiera experimentado en una sala de juntas. Él le devolvió la sonrisa y articuló sin sonido: «Puedes con esto». Ella asintió ligeramente. Luego se giró hacia sus compañeros de clase. Hailey llegó poco después, deslizándose en el asiento a su lado. Intercambiaron una breve mirada, un reconocimiento de lo lejos que habían llegado sin necesidad de decir una palabra. Ya no había tensión, ni el calor persistente de la sala del tribunal o de viejas discusiones. Todavía había historia entre ellos, pero se había suavizado, como fotografías antiguas que ya no dolía mirar. Cuando comenzó la obra, la audiencia se calló mientras los niños entraban en el escenario. La actuación fue simple, encantadora, llena de líneas olvidadas, gestos exagerados y una banda sonora que ocasionalmente saltaba. Sophie interpretó al ángel que guiaba a dos niños perdidos de regreso a su familia, un papel que asumió con una seriedad que hizo que la garganta de Matthew se apretara por la emoción. Su voz era clara y constante, su presencia en el escenario sorprendentemente natural. Cada vez que se giraba para mirar al público, sus ojos buscaban a sus padres, siempre encontrándolos entre la multitud. A medida que se acercaba la escena final, los niños se pararon en un semicírculo y las luces se atenuaron excepto por el suave resplandor alrededor de Sophie. Ella se adelantó sola, sosteniendo un pequeño farol como utilería, y pronunció las últimas líneas de la obra, líneas que ella había ayudado a escribir con el aliento de su maestra. «Esta es una historia sobre encontrar el camino a casa», dijo, su voz resonando por toda la sala. «A veces la gente se pierde, incluso los adultos, pero el amor es lo que los trae de vuelta. Esto es para mi papá. Él me encontró. Y yo lo encontré a él». La sala cayó en un silencio atónito, y luego vino el sonido de 100 padres aplaudiendo, vitoreando, algunos secándose las lágrimas. Pero Matthew no podía moverse. Se sentó congelado, con los ojos llenos, el corazón abierto de par en par. Hailey se acercó y puso su mano suavemente sobre la de él. Él ni siquiera la miró, solo la apretó. Después del espectáculo, los niños inundaron los pasillos, quitándose alas y arrojando halos, intercambiando flores y cupcakes. Sophie corrió hacia él, sin aliento y radiante de orgullo. Él se agachó y le entregó las margaritas, y ella le echó los brazos al cuello sin dudarlo. «Estuviste increíble», susurró. «Lo digo en serio. Naciste para esto». Ella sonrió de oreja a oreja. «Te dije que me gustaba ser el centro de atención». Hailey se unió a ellos un momento después,
sonriendo en silencio. Se arrodilló a su lado, apartando el cabello de Sophie de su rostro. «Hiciste llorar a mucha gente allí dentro, ¿sabes?» Sophie pareció orgullosa. Lágrimas buenas. Los tres se quedaron allí en el pasillo por un largo momento, rodeados por el ruido y el caos de otras familias, y sin embargo envueltos en una quietud propia. No era perfecto. Todavía era nuevo y frágil, pero era real. Mientras salían al sol, Sophie levantó la mano y agarró ambas manos sin decir nada. Una pequeña mano en cada una de las suyas, balanceándose ligeramente mientras bajaban los escalones y se dirigían a la calle. No eran una familia tradicional, no eran lo que solían ser, pero eran algo nuevo, algo elegido, algo ganado. Matthew miró a Hayley mientras caminaban, con la voz baja para que Sophie no oyera. «¿Crees?», preguntó, «que quizás algún día también nosotros podríamos encontrar nuestro camino de vuelta?» Hayley no respondió de inmediato. Solo lo miró de reojo con una mirada que contenía 1000 historias, algunas dolorosas, algunas hermosas, todas inacabadas. «Quizás», dijo suavemente, «algún día». Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Este final no es ruidoso ni cinematográfico. Es algo más poderoso, honesto. No concluye con grandes gestos o resoluciones perfectas, sino con la verdad tranquila y vivida de que la verdadera curación requiere tiempo, presencia y paciencia. Matthew no borra mágicamente el pasado, y Hayley no vuelve instantáneamente a sus brazos. Pero ambos eligen estar presentes, eligen a su hija, y al hacerlo, comienzan a elegirse el uno al otro de nuevo, no por quienes fueron, sino por quienes se están convirtiendo. Eso es lo que hace que esta historia resuene. Nos recuerda que la redención, rara vez es dramática, está en la lenta reconstrucción, la presencia diaria, el perdón tácito y la suave esperanza de que quizás, algún día, las cosas rotas puedan volver a ser hermosas.